villana de la novela Memorias de una geisha, Hatsumomo, dijo: una geisha no es una cortesana ni tampoco una esposa. Vendemos nuestro talento, pero nunca nuestro cuerpo. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, pues vamos a ver este primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, sin saberlo, le he pagado un curso de prostitución a mi esposa. No somos prostitutas, solo damos caricias. Las caricias nada más son para una persona. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Armando, tú eres el demandante. Correcto. Explícame de qué se trata tu demanda y qué exiges para que se resuelva. Doctor Apolo, tengo una demanda, 3 requisitos. Primero que todo, le quiero pedir el divorcio. Segundo, que me devuelva el negocio que empezamos cuando nos casamos. Y tercero, $4,000 para una clase de prostitución. Y con eso te lo explico todo, que yo no sabía qué estaba invirtiendo yo. Ok, Ignorante. Espérate. Sí. ¿Quieres el divorcio? Correcto. ¿Quieres un negocio que se comenzó durante el matrimonio? Sí. Pero quieres completo el negocio para ti, 100%. 100%. Ok, 100% del negocio. Yo le doy el divorcio, pero no le doy el dinero ni el negocio. El divorcio no se lo das tú, porque tú no tienes el poder de dar divorcio. Aquí la que da el divorcio es la persona que está escuchando el caso y tiene el poder de hacerlo. Así que... Disculpe, no. Ok. Entiendo. Ok. 100% del negocio más $4,000, que fue lo que pagaste como un curso que tú dices que fue de prostitución. Ok. ¿Cuánto tiempo de casado? 3 años. 3 años. ¿Tienen hijos? No. No hay hijos. Ok. Ahora cuéntame las circunstancias de esto que me estás diciendo. Bueno, doctor, hace 3 años nos conocimos en Las Vegas, nos casamos. Básicamente abrimos un negocio, empezamos una vida nueva y ella tenía ciertos talentos con servicios de belleza, entonces dijimos, bueno, vamos a abrir un negocio de un beauty salon. Perfecto, nos hacemos... Un ella salón sabe, de belleza. Ella tiene ese servicio profesional, perfecto, lo vamos a hacer, vamos a crear una vida nueva, un negocio nuego. Pero, o sea, ¿la habilidad de ella en qué era? ¿En corte de pelo? ¿En manicure, maquillaje? pedicure, facial. Pedicure. Manicure, Faciales. pedicure, facial. Ok, todo lo que se hace en un salón de General, belleza. Básico, sí, correcto. Ok. Entonces abrimos ese negocio y yo tenía un negocio de electrónicos al por mayor y básicamente el negocio no estaba yendo muy bien, el mío que siempre tuve. Entonces ella le iba muy bien en el negocio de beauty salon, la dejé en cargo del negocio porque ¿qué voy a hacer yo ahí si ella es la que hace todos los servicios del beauty salon? Hace sentido. Ok, agarré una oportunidad en Los Ángeles que se me ofreció y perseguí la oportunidad en Los Ángeles para poder contribuir también. O sea, ella tenía su profesionalismo Ahí es cuando yo lo en mantenía. belleza. Ya, un momento. Entonces, en ese tiempo, iba muy bien el negocio. Aparentemente empezó a coger negocio, el beauty salon, poquito a poquito mejor. Claro, le dio vergüenza de que yo me fuera mejor a mí. Y yo le dije, bueno, mira, si el negocio está tan bien, ¿por qué no me devuelvo para Los Ángeles? Tenemos gastos doble casa, doble todo. ¿Y para qué no, o sea, por qué no me devuelvo a Las Vegas? No, quédate tranquilo, quédate en Los Ángeles y por si Sí, pero ahí acaso fue tenemos cuando ya se te opciones. metieron Ya ideas va, en un la momento, cabeza, por a ti, favor. que ya no sé qué pasó. Espérate un momento, porque es que no interrumpas, porque... Es que me da coraje, doctora. Bueno, que pero trata de venga aquí. controlarte. Estás vestida de geisha, ¿no? Me imagino sí. que las geishas son unas personas que se saben controlar y se saben portar bien. No, sí. Por favor, Entiendo. entonces... Tengo mucho coraje, esto, disculpe. En fin, no quería que volviera a Las Vegas. Dijo, para tener más opciones, por si acaso, quién sabe, quédate en Los Ángeles, yo a lo mejor me quiero ir a Los Ángeles. Y para mí eso, nada de lógica tenía esto, que me quedara yo en Los Ángeles gastando doble gasto. Ella me estaba ayudando también con lo que estaba ganando. Y poquito a poquito me empezó a mandar más y más dinero. Yo dije, ¿pero qué está pasando acá? ¿Cómo es que está entrando más dinero? No quiere que vaya para allá. Entonces yo, obviamente, como esposo, me puse detective a ver qué estaba pasando. Me puse a ver cuentas bancarias que tenemos en común. Y básicamente encuentro un dominio para un website que se estaba pagando a través de nuestro negocio, del beauty salon. También veo un montón de depósitos que están entrando cash que no me lo explicaba. O sea, porque ella no me dice que está entrando todo este dinero, porque me quiere que me quede en Los Ángeles. O sea, para nada tenía lógica eso.
ahí ya me empezó a oler algo. Yo tenía Algo planes de raro. agarrar otro negocio, ¿Verdad? abrir otro negocio en Ok. Los Ángeles. Doctora. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuáles son tus miedos? Encontré el website a mi mujer con una salchicha en la boca, ahí Por dando favor, es que servicio. eso no me hace la propaganda. Servicio. Eso Mire, era happy, happy, propaganda. happy. ¿Qué significa En eso? Las De happy, Vegas, happy, por happy. ¿Qué favor. es eso? Por Eso es favor. salchicha, ¿Qué Vegas. es eso? ¿Qué es eso, doctora? Todo el mundo propaganda sabe que eso. happy, happy, happy tiene que ver con ¿Cuál servicios happy, sexuales. happy, happy? Pues tengo que jalar a la gente. Es que jalar, ¿cómo? Así jalo Con a la una gente. foto de esas, por favor. Claro ¿Cómo que se te sí, la ocurre? gente- ¿Cómo se te ocurre, Ay, niña? ¿Cómo se me ocurre? Ah, pero de ahí comías, ¿verdad? De ahí Comí- te daba yo comida. Yo primero Y ahí te vendo pagaba el la- negocio, yo hago lo Acá que están sea. viendo ustedes No, y ahí- y ahí pagaba la Doctora, renta, yo lo por que favor. sea, yo vendo negocio, vendo Pero lo que esto- sea para que, esto es para que una salchicha mujer de uno no tenga que hacer esa riquísimo, cosa. O sea, Ay, por sí, pero favor, no estabas ¿cómo lo vas a dando nada. hacer? ¿Qué te dio pena que a mí me estuviera yendo mejor que Si a me ti? hubieses dicho que eso es lo que estabas haciendo, Lo de la nunca salchicha lo hubiera no le parece- permitido, No por estaba favor. haciendo ¿Estás nada loca? de lo que me tenga que arrepentir ahora, te digo. Mira eso, mira Tú estás eso. muy ¿Cómo, loco. cómo se va a sentir un hombre con su mujer Es haciendo Las esa Vegas, cosa, por no favor? sabes qué tanta competencia Bueno, hay en Las Vegas. espérate, Armando, porque hay una cosa que no me has dicho todavía. ¿Y los $4,000 del curso de prostitución? Ah, sí, él me dio el dinero. Él me dio el dinero para que yo aprendiera las clases de yate, que es el masaje que En el trabajamos transcurso acá de en los el- 3 años, ella quería unas clases de masaje porque eso es lo que le gustaba, esa era su pasión, entonces perfecto. Yo ni loco ni me iba a dar idea que las clases de masaje iban a ser para hacer, o sea, estas clases de servicio, o sea, ni... O ni- sea, ni- tú lo que me por estás favor, diciendo no es que inventes. tu esposa realmente es una prostituta y que el tal salón de belleza no era un salón de belleza, sino que realmente era la fachada para un Exacto, centro. ¿cómo se va a triplicar el ingreso de A un mí se me- negocio de esa manera tan No, no es rápido? cierto. Bueno, Apenas tan me voy rápido. yo. ¿Qué, ¿Qué es eso? O sea, pasa por cuando la favor. confrontas con esta información? Bueno, apenas me di cuenta del website, o sea, ahí ya tengo la evidencia, ella diseñó todo eso, me puse a ver la dirección del negocio, la dirección era del nuestro negocio, del beauty salon. Me voy inmediatamente para Las Vegas, pongo una cámara que habíamos comprado para seguridad y... Sí, Por favor. sí, fíjate. Fíjate. Y lo que me di cuenta... Así tan demente estás. Por de favor, veras. si pueden poner lo que vi, porque me parece absurdo Ahora, fíjate. que de esa manera me tenga que dar cuenta yo. Que la llamé, Por ¿qué tu está falta de pasando por allá con el confianza, ¿por qué negocio? no me ¿Qué es lo que está pasando preguntas? con el ¿Por qué no me negocio? preguntas? ¿Qué estás haciendo Yo con el estoy muy negocio? ocupada, No, todo yo bien, estoy muy manicure, ocupada en pedicure, esta ya está entrando ¿Quién esa sabe qué cantidad de haciendo? dinero. Pero dinero no me manda. Yo soy el que le está ayudando. Sí, pero si eso es yo lo que no hace una quisiera, yo me pareja, separara de él. Si yo no invertir quisiera con el estar negocio, con el O si manicure, quisiera con las otra clases de persona. masaje, no para que hagas Ay, esta por porquería, por favor. favor. ¿Cómo Entonces, se tú te le diste ocurre? las imágenes a producción, me dijiste. Sí. Ok. No es posible que Vamos ahora a me hacer tenga un que venir a corto avergonzar receso. por eso. A la vuelta vemos las imágenes y la esposa tiene la respuesta a la demanda de su esposo. Regresamos de inmediato, no se vaya, aquí estamos esperando.